Buenas tardes, estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma Gabriel N. Moreno, estudiantes de la materia de Edificio 2 en la carrera de Ingeniería Civil. Continuando con la teoría de instalaciones eléctricas en edificios, hoy vamos a ver el tema relacionado a los circuitos derivados, tanto de iluminación como los circuitos complementarios de enchufe e interruptor. Nos pasamos por favor por la pizarra. Instalación eléctrica en edificios. Cálculo de la carga eléctrica de alumbrado. ¿Cómo nosotros calculamos, cómo estimamos la carga eléctrica del alumbrado? Se calcula en 20 vatios por metro cuadrado de área ocupada. Para empezar, circuitos derivados y alimentadores. Se define como el conjunto de conductores y demás elementos de cada uno de los circuitos. Circuito derivado individual. Es un circuito que alimenta un solo equipo, un aparato o un motor, que por su tamaño requiere de alimentación individual, como por ejemplo el motor de la caja del ascensor. Los circuitos derivados que alimentan varias cargas pueden ser de 15 amperes, 20 amperes, 30 amperes, 40 amperes y 50 amperes. El número de circuitos derivados se calcula con esta expresión de acá, esta fórmula de acá, que dice carga total en vatios dividida entre la carga de cada circuito en vatios. ¿Correcto? Circuitos derivados para iluminación. Entrando específicamente ya en el dimensionamiento de circuitos derivados de iluminación. Cuando se conocen los vatios por lámpara y se ha determinado la capacidad por circuito, el número de lámparas es igual a la capacidad de cada circuito en vatios dividido entre la potencia en vatios de cada lámpara. Con eso se calcula el número de lámparas, ¿correcto? Por ejemplo, para un alimentador de 220 voltios y 15 amperes tenemos potencia, sabemos nosotros que es voltaje por intensidad. 220 voltios multiplicado por 15 amperes va a ser 3300 vatios. Entonces la capacidad de cada circuito será la capacidad de cada circuito dividido entre la potencia en vatios por lámpara. 3300 vatios dividido entre lámparas, vamos a suponer que son lámparas de 60 vatios. Lámparas de 60 vatios, focos fluorescentes. 3300 dividido entre 60 va a ser 55 lámparas. El circuito derivado tiene capacidad para 55 lámparas. ¿Correcto? Por otro lado, si se parte de la consideración de que cada circuito solo tiene capacidad de 15 amperes, entonces sabemos nosotros que potencia es voltaje por intensidad. Despejando intensidad va a ser potencia partido entre voltaje. Entonces, para una potencia de 60 vatios y un voltaje de 220 voltios de alimentación, tenemos nosotros un amperaje de 0,2727 amperes, una intensidad de corriente. El número de lámparas entonces va a ser 15 amperes dividido entre la intensidad de cada lámpara que circula por cada lámpara, ¿correcto? Entonces 0,2727 amperes va a ser 55 lámparas. Se requieren entre 55 lámparas, ¿correcto? Circuitos derivados para contactos. Cuando nos referimos a contactos nos estamos refiriendo a enchufes, ¿correcto? Se calcula 180 vatios por cada contacto de salida, lógicamente, ¿no? De potencia. Para circuitos derivados de 15 amperes y de 20 amperes. Para 15 amperes vamos a tener el número de contactos por 180 vatios dividido entre 15 amperes multiplicado por 220 voltios, considerando de que la alimentación es de 220 voltios, que es en la realidad el caso de nuestra ciudad. ¿Correcto? Entonces va a ser el número de circuitos. Ahora, el número de contactos por 180 voltios. Para 20 amperes, el número de contactos por 180 vatios dividido entre 20 amperes por 220 voltios. Ese va a ser el número de circuito. ¿Cierto? Entonces con ello hemos visto la teoría relacionada con el dimensionamiento de los circuitos derivados, tanto de la iluminación como los circuitos de contactos. Lógicamente para proceder ya al dimensionamiento de circuitos eléctricos, entendiendo la lógica de lo que se refiere a la parte de proyectos eléctricos. Repito nuevamente
que nosotros como ingenieros civiles tenemos que entender la teoría de la electricidad, porque somos los que ejecutamos los proyectos eléctricos. Si requerimos asesoramiento de mayor profundidad, lógicamente tenemos que llamar al ingeniero eléctrico, que es el que realmente hace y diseña los circuitos eléctricos de mayor envergadura. Cuando nos referimos a circuitos de mayor envergadura, nos estamos refiriendo a circuitos eléctricos de edificios. Muchas gracias por su atención.